Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del martes 28 de abril de 2020, tomados de La Ceiba, Tal Cual, Al Navío, Infobae y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Mike Pompeo y Juan Guaidó conversaron sobre el marco de la transición democrática de Venezuela. Nicolás Maduro designó a Tarek El Aissami, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, como el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela. Julio Borges, tenemos información sobre 15 vuelos dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en Venezuela. Anuncian aumento del salario mínimo integral a 800.000 bolívares y las pensiones a 400.000 bolívares. El ingreso que percibirán los empleados apenas representa un valor de $4,67 al tipo de cambio oficial, estipulado a la fecha de 171.000 bolívares por dólar. Dólar paralelo cerró este lunes en 194.936 bolívares por dólar. El Aissami insistió en el entendimiento con empresarios e inversionistas durante la transmisión sobre fijación de precios. Según el Aissami, no hay contradicción entre cuarentena y producción. Con silencio sobre los montos, el Aissami y productores firman lista de precios acordados. El Aissami pidió un diálogo permanente con los empresarios para que los precios acordados con los empresarios no se desfasen con la realidad. El régimen de Maduro incluye nuevas empresas a su lista de intervenciones. La Cámara Venezolana Americana, Benancham, advierte que intervención de empresas privadas afecta a la economía. Consecomercio, regreso del control de precios avivará el desabastecimiento. Maduro destituyó a Manuel Quevedo como presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Como presidente de PDVSA nombró a Asdrúbal Chávez, encargado, mientras que para el ministerio designó a El Aissami. Maduro coloca fugitivos de Estados Unidos para modernizar la industria petrolera de Venezuela. Gustavo Marcano, la designación de El Aissami como ministro del petróleo es otro acuerdo del régimen con Irán. Sin Rosneft y Chevron, la producción petrolera de Venezuela queda en casi nada. Desde el domingo, un incendio de gran magnitud consume las instalaciones de PDVSA en Morichal, estado Monagas. Incendio paraliza planta de crudo de 2 proyectos de la faja petrolífera de Venezuela. Entre el 13 y el 24 de abril, las reservas internacionales cayeron en $674 millones, hasta 6.734 millones, el nivel más bajo desde 1974. Estados Unidos estrecha el cerco sobre las exportaciones tecnológicas a Venezuela, China y Rusia. Estados Unidos ha incautado 450 millones en lujosos bienes del régimen de Maduro. Jorge Rodríguez informó 4 nuevos casos de COVID-19. Según cifras oficiales, hay 329 casos en Venezuela. Gobierno legítimo de Venezuela anuncia que seguirá registro del programa Héroes de la Salud, a pesar de los ataques de la dictadura. Protestan en Turmero y Maracay por falta de combustible. Padrino López denunció que Estados Unidos intentó involucrar al buque escuela Simón Bolívar en el narcotráfico. Cerca de 12.000 venezolanos regresaron al país según datos de Migración Colombia. El comentario de hoy. Aunque a veces parece mentira que el castrochavismo-madurismo va a caer, todos los acontecimientos indican que tarde o temprano Maduro y su mafia saldrán del poder. A la narcodictadura venezolana se le subestimó por muchos años. Los gobiernos del mundo y los políticos venezolanos se creyeron que era una dictadura al uso, pero no era así. Posiblemente, por primera vez en la historia, el crimen organizado internacional, tráfico de drogas, de minerales, tráfico de órganos, de personas, etc., se combinó con el terrorismo internacional, las FARC, ELN, Hezbollah, Hamas, Quds, etc., todos bien coordinados por los Castro desde Cuba, dando como resultado un Estado-mafia o una mafia-Estado que podríamos llamar el neocomunismo del siglo XXI. En resumen, un sistema que no se puede derrotar con las estrategias antiguas del siglo XX.
Ese es el legado de Hugo Chávez y Maduro. Se rumora que Padrino López trató de negociar su salvación, pero pidió demasiado y se lo negaron, de tal manera que acto seguido denuncia que Estados Unidos intentó involucrar al buque escuela en narcotráfico. Eso sí, no dijo ni pío acerca de los alijos que se están incautando o la presencia de la guerrilla colombiana en el territorio venezolano, como si él no fuera el ministro de la Defensa. Por otra parte, ya es público y notorio que el puente aéreo entre Irán y Venezuela es un hecho, razón por la cual Tarek El Aissami se convierte prácticamente en el primer ministro de Maduro, en el jefe venezolano de los comandos Quds. Los iraníes están tratando de ayudar en la recuperación de las refinerías y aportando recursos para la represión de la gente. A ellos les importa muy poco el hambre del pueblo venezolano, pero sí les interesa, y mucho, tener una base en el Caribe desde donde poder atacar a los Estados Unidos. Sin duda, el país está en guerra y está a punto de terminar a favor de la democracia. Por eso, Mike Pompeo habla una vez más con Guaidó para ir preparando y pensando cómo organizar, cómo y con quiénes se hará el gobierno de transición, una tarea nada fácil la que nos espera. El narcoestado hay que derrotarlo con tácticas y estrategias del siglo XXI, quitándoles las tres fortalezas que le quedan: la capacidad de represión, la fuerza de propaganda y cortándoles las finanzas y suministros provenientes del terrorismo y del tráfico de drogas. Aunque parezca mentira, la mafia Estado chavista está agonizante.